abrazo me hacen mucha falta, pero están presentes en mis oraciones, están presentes en mi corazón y espero en el Señor que nos podamos ver muy pronto en el tiempo perfecto del Señor. Vamos a compartir este día de hoy con mucha alegría, vamos a adorar al Señor con mucho entendimiento, con gratitud, vamos a adorar al Señor de verdad con todo el amor y la honra que Él se merece. Y vamos a comenzar con 2 alabanzas que ya hemos repasado en nuestra escuela bíblica infantil. Demos gracias al Señor y Dios es amor. ¿Las recuerdan? Vamos a comenzar alabando al Señor. Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, Pablo lo repite. Dios es amor, la Biblia lo dice. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y aquí nosotros también cantamos las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y aquí nosotros también cantamos las alabanzas a Cristo el Salvador. Gloria al Señor que nos permite alabarle y conocerle. Gloria al Señor por su amor. Vamos a continuar en este tiempo de enseñarse, de compartir en el Señor con los diezmos y las ofrendas. Recordemos que todos estamos haciendo nuestra alcancía, estamos recogiendo nuestras ofrendas y en el tiempo del Señor lo vamos a enviar a la iglesia, ¿sí? Entonces vamos a orar con mucha gratitud. Señor Dios y Padre amado, te damos las gracias, Señor, por el cuidado que tienes por nosotros, Padre, por tu amor, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Sabemos, Señor, que tú conoces todas y cada una de nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, a esperar con paciencia en tu palabra, a ser agradecidos con la provisión que nos das día a día, Señor, y ayúdanos sobre todo a no olvidar que tu gracia y tu amor es suficiente para nosotros, que esa es nuestra mayor provisión, que tú eres nuestra porción, Señor. Recibe toda la gloria, la honra, la alabanza. Amén. Bien, niños, ahora vamos a comenzar con la enseñanza. Espero que todos en sus casas tengan la Biblia de papel para comenzar. Y como ya estamos en un grupo de niños más grandecitos, que todos tengamos cuaderno y lapicero para tomar notas. ¿Listo? Vamos a tener esta enseñanza que está en el primer libro de Reyes, capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el 18. Pero antes de empezar, vamos a leer nuestro versículo clave del día de hoy, que espero que ustedes lo estén memorizando, cada uno de los versículos que les estamos compartiendo en las clases. ¿Está bien? Entonces, este versículo clave está en el libro de los Salmos, Salmo 27, versículo 1. Salmo 27, versículo 1. Amén. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Temor. ¿De quién temeré? Resulta que el temor es una emoción como cualquiera de las otras. El Señor sabe que nosotros tenemos temor y está bien sentir temor, pero debemos reposar en que el Señor es nuestra fortaleza, el Señor es nuestro ayudador, el Señor es nuestra guía y nuestro sustento. Entonces no es malo sentir temor. Lo que debemos hacer cuando tengamos temor es reposar en que Dios es nuestra fuerza y nuestra guía. ¿Qué tendrá que ver esta enseñanza con esa palabra y con este versículo? La enseñanza de hoy se trata de Elías. Elías tiene que huir para alejarse de un lugar y huye porque tiene temor.
pero vamos a descubrir en esta enseñanza que el Señor le muestra que Él es su fortaleza. Entonces el nombre de esta enseñanza es Elías huye a Oreb. Comienza la enseñanza, Primera de Reyes, capítulo 19, en el versículo 1, en una conversación que están teniendo Acab y su esposa Jezabel. Recordemos de clases anteriores quién era Acab. Acab era en ese momento el rey de Israel y Jezabel era su esposa. Pero dice la palabra del Señor que eran personas que eran desagradables a los ojos del Señor. En el libro de Reyes, capítulo 16, versículo 30, dice la palabra del Señor: y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, más que todos los demás. Ellos eran una pareja que adoraban a otros dioses, construían templos, hacían sacrificios y honraban a otros dioses, honraban a Baal, honraban a Asera, entre otros dioses, y rendían holocaustos o sacrificios para ellos. Eso es abominable a los ojos del Señor. Eran desobedientes, eran malvados, no querían agradar al Señor, eran muy desobedientes y atacaban a las personas que eran creyentes del Señor, que defendían y llevaban el mensaje de la palabra del Señor. Entonces esta historia comienza con una conversación entre Acab y Jezabel, y Acab le estaba contando a Jezabel lo que había pasado con Elías. En enseñanzas anteriores habíamos visto que Elías había destruido a unos profetas que honraban a Baal. ¿Sí lo recuerdan de la clase pasada? Honraban a Baal, y en una muestra ellos construyen altares para sus dioses. Eran más o menos 450 profetas que honraban a Baal contra uno solo que honraba al Señor, que era Elías. Entonces todos estos 450 personas, profetas, hicieron sus altares, construyeron sus dioses de figuras y demás, y estaban esperando que hicieran un milagro, pero en todo el día, pues lo que es de esperar, si esos dioses no reaccionaron. Recordemos que ellos no son dioses verdaderos, tenemos un único Dios verdadero, que es el Señor, Dios Jehová. Entonces Elías construyó un altar, y en respuesta a ese altar que hizo Elías, el Señor prendió fuego a ese altar. Y a partir de eso, ¿qué pasó? Elías destruyó a espada a cada uno de los profetas de Baal. Eso ya sucedió en las clases pasadas. Entonces Acab le estaba contando eso a Jezabel. Entonces Jezabel, que era una persona muy malvada y era perseguidora de los hijos del Señor, de los siervos del Señor, le mandó un mensaje a Elías con un mensajero, y en ese mensaje lo estaba amenazando, le estaba diciendo que ella iba a hacer con él lo mismo que él había hecho con sus profetas de Baal. Entonces Elías sintió mucho temor en su corazón. Él sabía que lo iban a buscar para destruirlo, para matarlo, y que la persona que lo iba a buscar era enemiga de Dios y enemiga de él. Entonces huyó, se fue supremamente rápido. Huir significa irse a la carrera porque algo malo va a pasar, ¿sí? No da tiempo de empacar, no da tiempo de pensar, se fue rapidísimo, lleno de miedo. Entonces llevó a sus siervos, primero como para dejarlos muy bien, y siguió camino hacia el desierto, ¿cierto? En camino hacia Oreb. Entonces dice la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 19, en el versículo 4, que él iba por el desierto y ya él estaba cansado. Recuerden que él salió huyendo del lugar donde estaba. Él se sienta debajo de un árbol y dice la palabra del Señor que él deseaba morirse. Dice: y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Para que Elías diga estas palabras, nosotros pensamos que él de verdad estaba atemorizado. Algo pasaba en su corazón que no le daba tranquilidad. Dice la palabra del Señor que luego él dijo esto y él se queda dormido. Pero miren lo que hace el Señor tan hermoso, siempre asistiéndonos en nuestros momentos de temor, de soledad, de angustia. En todo momento el Señor está con nosotros, te está cuidando de sus hijos. Dice la palabra del Señor que llegó un ángel y lo tocó y le dijo: levántate y come. Entonces Elías lo miró y vio comida al lado de él. Vio una torta, vio agua, él tomó, él se alimentó porque el Señor le dio la provisión, y él se volvió a quedar dormido, descansando. Y dice la palabra del Señor que llegó el ángel de Jehová, lo toca y vuelve y le dice: levántate y come, porque vendrían días muy largos. Y así es. El
Se levantó, comió y resulta que él estuvo caminando por el desierto antes de llegar a Oreb 40 días y 40 noches. El Señor le dio la provisión suficiente para que él tuviera fuerza para todos esos días que iban a seguir de camino. Ustedes se imaginan 40 días caminando por un desierto. Qué hambre, qué calor, qué cansancio, pero el Señor ya le había dado la provisión y el sustento porque el Señor era quien lo iba a acompañar. Dice la palabra del Señor en el capítulo 19, versículo 9, cuando él llega, se mete en una cueva y en esa cueva él pasa la noche. Entonces el Señor le habla y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Y miren la respuesta que le da Elías en el versículo 10. Síganme por favor con la lectura en sus casas. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías sabía el peligro que había en lo que estaba pasando. Él sabía que lo estaban buscando para matarlo y no iba a ser algo tranquilo. Él sabía que las personas que lo buscaban eran muy malvadas. Mire lo que estaba diciendo: ya han matado a espada a tus profetas y solo he quedado yo. Entonces el Señor le dice a Elías que salga de la cueva, y comienzan a pasar varias cosas. Primero, Elías observa, miren ustedes en el versículo 11, he aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes, quebraba las peñas delante de Jehová. O sea, era un viento fuertísimo, pero ahí no estaba el Señor. Luego ocurre un terremoto, la tierra se estremece, suena, tambalea, imagínense el susto, pero ahí no estaba Jehová. Y luego dice la palabra: tras del viento un terremoto y tras del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras del fuego un silbido apacible y delicado. En ese silbido apacible y delicado estaba el Señor, mostrándole a Elías que en eso tan delicado estaba su voz. A partir de ahí el Señor le mostraba su presencia y la tranquilidad que le estaba dando para ese momento de angustia que estaba viviendo Elías. Entonces vuelve y le pregunta: Elías, ¿tú qué haces aquí? Ustedes se imaginan la emoción de Elías al escuchar la palabra del Señor y sentirlo en algo tan maravilloso como llegar un vientecito suavecito, y ahí sabemos que está la presencia del Señor, y escuchar la voz del Señor. Entonces Elías vuelve y le contesta que él está angustiado, que él sabe que lo están persiguiendo, que sus ojos han visto cómo asesinan a los hijos del Señor, a sus profetas. Entonces el Señor le da una instrucción muy clara y muy bonita. O sea, el Señor tiene todavía cosas muy importantes para que haga Elías. Dice en el versículo 15: y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Estos personajes van a aparecer en nuestras próximas clases, espero hayan tomado nota, aquí les di un adelanto. Dice el versículo 17: y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y vamos a leer esto juntos, yo desde mi casa y ustedes desde la suya. Versículo 18: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. El Señor es maravilloso, es fiel, es misericordioso, es cuidadoso de sus hijos. Cuando ustedes sientan temor por algo, niños, no teman en confesarlo al Señor, porque es que el Señor ya conoce sus corazones, Él ya sabe qué cosas nos atemorizan, cómo nos estamos sintiendo, pero el Señor mismo nos da el sustento, el Señor mismo nos dice en su palabra que Él está con nosotros, ¿sí? Él no falla en sus promesas, Él siempre va delante de nosotros, sus hijos, ¿sí? Es importante que hablemos con tranquilidad con nuestros padres, con nuestros maestros, esas cosas que nos están generando angustia, que nos dan temor. Yo soy mucho mayor que ustedes y a mí también me dan miedo muchas cosas, muchas cosas, hasta las más chiquitas que ustedes piensan que no le dan miedo a un adulto.
y otras cosas más grandes, cosas que se ven y cosas que no se ven. Pero yo pongo mis temores en las manos del Señor, porque yo sé que Él me va a dar la tranquilidad para esos momentos de angustia. Cuando les digo que hay peligros que no se ven es porque no todos les tenemos miedo a las gallinas, a las cucarachas, a los ratones. Hay temores a la soledad, a las enfermedades, a la falta de provisión, porque somos seres humanos y nos dan miedo muchas cosas. Pero para cada una de ellas el Señor nos da su sustento y nos da su protección y nos da su abrigo. Ahora espero que hayan tomado nota muy juiciosos, que recuerden a través de esta enseñanza lo maravilloso que es nuestro Padre Celestial, ¿sí? Y a manera de repaso, vamos a hacer unas preguntas. ¿Listo? Vamos a recordar quiénes son los primeros personajes de la historia. ¿Cuál era el nombre del rey y su esposa, que eran muy, muy malvados? Acab y Jezabel. Vamos a recordar también hacia dónde huyó Elías. ¿Cuál fue el lugar que nos dice la palabra para el cual se dirigía Elías? El monte Horeb. Vamos a recordar también dónde se escondió Elías y que desde ese lugar escuchó la voz del Señor. En una cueva. Y vamos a recordar dónde fue que Elías escuchó la voz del Señor. En un terremoto, en un viento fuerte, en el fuego o en un silbido suave. En un silbido suave, ahí estaba la voz del Señor. Y dice la palabra, nos da una pista de cuál es el nombre del profeta que iba a estar luego de que Elías no estuviera. ¿Recuerdan el nombre? Eliseo. Le damos gracias al Señor por esta enseñanza que nos permite compartir el día de hoy. Espero que la graben en sus corazones, que no seamos necios, que seamos muy obedientes y recordemos siempre, siempre actuar con el favor del Señor, siendo obedientes siempre. Los quiero mucho, niños, y esperemos vernos muy, muy, muy pronto. Ahora, para hacer la actividad, vamos a tener unos materiales en casa, ¿sí? No necesitan ser los mismos materiales que tengo acá, ¿sí? Pueden usar cualquier material que tengan en su casa. Yo utilicé papel y lana, ¿sí? Papel y lana. Y acá, como repaso de las clases anteriores, empezamos haciendo un jarrón, ¿sí? ¿Recuerdan qué tiene que ver este jarrón con Elías? El jarrón nos está recordando la provisión que el Señor tuvo con Elías. ¿Recuerdan la historia de Elías y la viuda de Sarepta? Que ella le dio su aceite. Acá está la provisión del Señor. Vamos a recordar cómo el Señor a través de los cuervos envió alimento para Elías. Le enviaba carne, le enviaba pan, ¿sí? Siempre lo alimentó. Vamos a recordar, vamos a hacer un altar para recordar la pelea que Elías tuvo con los profetas de Baal, que todos ellos hicieron sus altares y ninguno funcionó, pero Elías hizo este altar y el Señor respondió. Y vamos a hacer por último la cueva, donde Elías se escondió, pero desde allí escuchó la voz del Señor. Cuando tengan sus actividades, la cuelgan en un lugar bien bonito para que les recuerde que a pesar de los temores y las necesidades, ahí está nuestro Señor. Los quiero mucho, niños, que el Señor les bendiga. Resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel.
ayúdame a serte fiel.